capítulo 19, gloria a Dios, y en el verso 8. Primera de Samuel, capítulo 19 y versículo 8. Cuando lo tenga, me dice amén. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Bendito, bendito. El que me ha dado la vida. Aleluya. Al único, real y verdadero. Gloria a Dios. El único, omnipotente Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Saludamos a todos los que amablemente nos escuchan en esta noche a través de las ondas radiales de esta emisora. Es un privilegio poderlos bendecir y transmitirles la palabra. Iglesia de Cristo Miel, aquí en la ciudad de Las Vegas. Les mandamos un caluroso saludo y una bendición. Aleluya, gloria a Dios. Denle un aplauso, hermano, al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Y vamos a continuar, hermano, extrayendo enseñanzas de la vida de David y de la vida, le digo, de Saúl, porque estamos haciendo un contraste, ¿verdad? Estamos contrastando, hermano, la vida de ambos y estamos viendo los aciertos de David, como estamos viendo también, hermano, los errores de este personaje llamado Saúl. Y mirábamos el día de ayer cómo la Biblia, hermano, estipula que mientras uno se iba fortaleciendo, el otro se iba debilitando, dijimos, ¿verdad? Uno se iba fortaleciendo, el otro se iba debilitando. Uno iba siendo amado y el otro iba siendo, hermano, desechado, desafortunadamente. Entonces le decía a usted que teníamos que acercarle bastante, hermano, al Zoom, para ver cuáles fueron las actitudes que hicieron que este personaje llamado Saúl fuera rechazado y cuáles fueron las actitudes que hicieron que David fuera amado cada día, hermano, más. Entonces nos quedamos en el versículo 7, ¿verdad? Ahí nos quedamos y hablábamos de la humildad de David. Cómo David, hermano, demuestra un corazón humilde y demuestra que él no tenía un corazón rencoroso, porque dice la Escritura que cuando Jonatán lo llevó de nuevo a la presencia de Saúl, dice la Escritura que David estuvo delante de Saúl como antes, como antes. En otras palabras, no hubo diferencia, no hubo rencores, no hubo resentimientos, no hubo amargura, sino que él se despojó de todo eso y pudo estar delante de Saúl como que nada hubiese ocurrido, como que nada hubiese pasado. Y eso, le digo, demuestra la humildad de David. Mas, sin embargo, vemos que Saúl era un personaje que desafortunadamente no alcanzó a ser verdaderamente libres. Porque lo que la Escritura quiere es que nosotros seamos verdaderamente libres. El Señor no quiere que nosotros seamos aparentemente libres. Él no desea que nosotros seamos libres a medias. No, Él desea que tú y yo seamos verdaderamente libres y vivamos en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Dice amén, aleluya. Pero como le digo, desafortunadamente en Saúl vemos que él incluso ponía juramentos y él decía, vive Jehová. Y hacía promesas y le dijo a su hijo Jonatán, vive Jehová que David no morirá. Qué tremendo. Juró, interpuso juramento, pero como yo le decía a usted el día de ayer, viendo los capítulos más adelante, versículos más adelante, nos damos cuenta que fue un juramento, hermano, falso.
Fue un juramento que hizo un corazón desafortunadamente no sanado y no verdaderamente libre. Entonces dice 1 Samuel capítulo 19 y verso 8. Cuando hubo guerra de nuevo, David salió y peleó contra los filisteos y los derrotó en gran manera y huyeron delante de él. Y vino un espíritu malo de parte del Señor sobre Saúl, y estaba él sentado en su casa con su lanza en la mano, mientras David tocaba el arpa. Entonces, mi amado hermano, acerquémoslo un poquito el zoom, porque le digo que es importante también aprender a notar cómo es que trabaja el enemigo. ¿Cómo es que actúa el enemigo de nuestras almas? ¿Y qué cosas a él le desagradan? ¿Y qué cosas a él le agradan? Entonces, una de las cosas que al enemigo le agrada es que haya entre nosotros contienda. Es que haya entre nosotros división. Es que haya entre nosotros celos. Es que haya entre nosotros envidia. Y cuando hay celos, hay envidia, hay división, hay contienda, regularmente, hermano, el enemigo se esconde. Porque sabe que ya logró su cometido, sabe que ya hay en el pueblo, hermano, cizaña, sabe que ya hay en el pueblo cosas negativas. Y entonces a él le agrada eso. Le agrada un ambiente de división, le agrada un ambiente de contienda, no le agrada un ambiente de unidad, no le agrada un ambiente de paz, no le agrada un ambiente, mi amado hermano, donde se esté buscando el estar bien delante del Señor y delante, hermano, de los hermanos. Entonces, el enemigo, cuando usted ve los pasajes, se va a dar cuenta de que él no había estorbado de alguna manera a Israel por un tiempo. Porque él miraba, le digo, que de alguna otra manera había, hermano, cositas ahí. Pero es impresionante ver, ¿verdad?, que cuando David se puso a cuentas, o Saúl se puso a cuentas de alguna forma con David, entonces, hermano, eso traía paz, eso traía perdón, eso traía de alguna manera unidad, y eso ya no le gustó al adversario. Eso ya no, hermano amado, le agradó. Porque se dio cuenta, mi amado hermano, que el ambiente estaba empezando a cambiar. Que el ambiente, mi amado hermano, estaba empezando a ser un ambiente donde, mi amado hermano, la presencia de Dios se iba a manifestar poderosamente. Eso no le agrada, mi amado hermano, al enemigo, le digo. Al enemigo no le agrada que haya paz. No le agrada la presencia, escuche esto, de David en el palacio. No le agradaba la presencia de David en el palacio. Mientras David no estuvo en el palacio, todo estaba, hermano, aparentemente tranquilo. Pero solamente llegó de nuevo David al palacio. Hermano amado, la presencia de David desagradó al enemigo y claro, a Saúl. Pero hermano amado, por eso es tan importante que nosotros le digamos al Señor lo que le estábamos cantando, lo que estábamos pronunciando en el canto, pero que se lo digamos con toda sinceridad, se lo digamos no del diente al labio, sino se lo digamos de nuestro profundo corazón. Y que le digamos, amamos tu presencia, oh Dios. Pero que sea un canto de una congregación
que verdaderamente ama la presencia de Dios, que amamos y deseamos con todo el corazón la presencia de nuestro David, la presencia de nuestro Dios en medio nuestro. Dice amén. Y le digo, mi amado hermano, la presencia de Dios incomoda a lo malo. La presencia de nuestro Dios hace, mi amado hermano, que lo que está malo se alborote y termine por huir. Aleluya. Porque dice aquí, hermano amado, ¿verdad? Que hubo guerra de nuevo. Hubo guerra de nuevo. Pero ¿por qué hubo guerra de nuevo? Porque había llegado la presencia de David nuevamente al palacio. Porque la presencia, hermano, del ungido de Jehová estaba nuevamente ahí. Y entonces eso alborotó de nuevo a las tinieblas. Una de las cosas que usted tiene que entender, y yo tengo que entender, hermano, es que legalmente, hermano amado, la iglesia y el mundo, el creyente, mi amado hermano, y la carne, hermano, ahí nunca va a haber paz. Usted no puede pretender que haya paz. Siempre va a haber una guerra entre, mi amado hermano, las tinieblas y la luz. Si usted es luz, téngalo por seguro que las tinieblas siempre van a querer estorbar. Y si nosotros somos iglesia del Señor Jesucristo y nosotros estamos buscando hacer la obra del reino, el mundo de las tinieblas no va a estar conforme. El mundo de las tinieblas no va a estar alegre. Y nosotros no podemos pretender, como le digo, hermanos, ser comprendidos. Porque la misma Biblia dice que la luz vino a este mundo. Y hermano amado, las tinieblas no la comprendieron, sino que las tinieblas atacaron a la luz. Y eso usted lo tiene que entender. Yo lo tengo que entender. Porque es importante que usted lo entienda para que usted no se confíe. Para que usted no se duerma en sus laureles. Sino que tanto usted como yo y la congregación en general estemos alertas, mi amado hermano, contra las acechanzas del enemigo. Nunca va a haber paz entre las tinieblas y la luz. Siempre habrá una guerra, hermano, constante. Pero nosotros tenemos la victoria asegurada. Porque con nosotros está el Dios Todopoderoso. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Y le digo, usted lo tiene que entender. Porque cuando usted no lo entiende y yo no lo entiendo, entonces nos confiamos. Y ahí es cuando vienen las derrotas. Ahí es cuando vienen los fracasos. Por, hermano, confiarse uno y no estar alerta. Mire cómo el Señor le advirtió al pueblo de Israel de la lucha que iba a haber entre un pueblo enemigo y su pueblo. Esa lucha, hermano, es una lucha que representa la lucha entre la luz y las tinieblas. La lucha entre el espíritu y la carne. Dice Éxodo capítulo 17 y verso 16. Y dijo, Dios dijo, por cuanto la mano de Amalec se ha levantado contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Habrá guerra con Amalec.
habrá guerra con la carne. Habrá guerra, hermano amado, con las tinieblas. Habrá guerra contra los demonios, de generación en generación. Ahora nosotros somos la generación de este tiempo. Nos ha tocado vivir, hermanos, somos la generación de este tiempo. Téngalo seguro, por seguro que hay un Amalek. Téngalo por seguro que hay demonios enojados y molestos con la generación de este tiempo que buscamos agradar, hermano, y que buscamos honrar y adorar al Dios del cielo. Pero digo, Jehová tendrá guerra contra Amalek. No estamos solos, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Por el tanto, no temáis ni os amedrentéis. Pero eso sí, no se confíe, no se duerma, esté alerta contra las acechanzas del adversario, hermano, el diablo. Y usted tiene que entender de que si usted se descuida, le digo, lo puede pagar caro. Porque el deseo de Saúl era matar a David. El deseo de Saúl no era, hermano amado, hacerle bien a David. Quería ver cómo lo hería y a la postre matarlo. Porque usted tiene que entender que así son las artimañas del diablo. Él hiere y después mata. ¿Sí me explico? A través de la herida termina matando. Por eso es que el pensamiento de Saúl era: heriré a David y lo clavaré en la pared. Pero el pensamiento final era: lo quiero muerto. No lo quiero solo herido, lo quiero muerto. Y mucha gente no se da cuenta cuando el enemigo lo ha herido. Mucha gente no alcanza a descubrir que ya hay heridas en su corazón que lo están haciendo cambiar de modo de pensar. Por eso es importante, le digo, revisar nuestro, hermano, corazón. Pero no se descuide, porque hay una guerra entre el espíritu y la carne. Y nosotros, mientras no estemos, hermano, completamente transformados, debemos de no, le digo, confiarnos aún de nuestra misma carne. Porque nuestra carne también representa a Amalek. Y nuestra carne, hermano amado, no está de acuerdo con el espíritu. Nuestra carne pelea contra el espíritu. No se alinea tan fácilmente. Y dice el libro de Romanos, capítulo 7 y verso 23. Y le digo, usted tiene que ver esto para no confiarse. Porque si usted no lo ve, usted se confía, usted se descuida. Y descuida su vida espiritual. Y cuando usted siente, está prisionero. Está prisionero, hermano, del mundo. Está prisionero de sentimientos negativos. Dice Romanos capítulo 7 y verso 23. Pero veo. ¿Cuántos pueden ver? ¿Usted puede ver? Ok, qué bueno, porque si usted puede ver, usted no es ciego y no tiene excusa. Porque Jesús dijo, si no vierais, tuvierais excusa. Pero por cuanto decís que veis, no hay excusa. Entonces Pablo dice, pues veo otra ley en los miembros de mi cuerpo. Él ve, hermano, que en su naturaleza humana hay cierta ley que él tiene que cuidarse de eso. Veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra. Tendré guerra contra Amalek de generación en generación. Y esta ley hace guerra contra la ley de mi mente. En otras palabras, yo pienso y deseo agradar a Dios. En mi mente, en el espíritu de mi mente, deseo agradar al Señor. Deseo vivir conforme a su reino y conforme a su palabra. Pero desafortunadamente veo que hay algo en mí
que desafortunadamente hace guerra contra esos pensamientos. Hace guerra, dice, contra la ley de mi mente. Y me hace prisionero. Mire qué tremendo. El descuido, hermano, lo puede llevar a uno a ser prisionero. ¿Y cuánta gente no hay prisionera? Le digo, de los celos, de la envidia, de la pornografía, del adulterio, de la fornicación, de la mentira, del engaño. ¿Cuánta gente no hay prisionera, mi amado hermano? Porque desafortunadamente, le digo, hay descuidos y no se dan cuenta que tienen que pelear diariamente. Usted tiene que, hermano, diariamente levantarse sabiendo que va a haber un enemigo que lo va a estar acechando. Sabiendo, hermano, que hay ahí una tentación. Sabiendo, mi amado hermano, que ahí estará el árbol del bien y del mal. Todos los días estará ahí. Y usted tiene que decidir si hacer el bien o hacer el mal. Usted decide. Pero mi amado hermano, si usted y yo nos fortalecemos y si usted y yo no nos descuidamos, téngalo por seguro que seremos más que vencedores. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Pero hay una ley que me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Pero dice, hubo guerra de nuevo. Hubo guerra de nuevo. Como le digo, las guerras, hermano, no se van a acabar. Puede ser que tengamos paz. Puede ser, hermano, que vengan tiempos de bonanza, tiempos de tranquilidad. Pero no por eso debemos de confiarnos. No por eso podemos nosotros, hermano amado, cometer el error que cometió, hermano, esta nación en la, hermano amado, famosa guerra de Pearl Harbor. Porque ellos estaban confiados. Ellos estaban, mi amado hermano, tan confiados que no se dieron cuenta cuando vino la invasión de los aviones japoneses. Y mataron, mi amado hermano, casi 5,000 soldados en ese tiempo. Porque los agarraron desprevenidos. Los agarraron confiados. Y cuando ellos trataron de reaccionar, hermanos, los estragos ya habían sido demasiado grandes. La destrucción hecha en Pearl Harbor fue, hermano, una destrucción muy, muy lamentable, muy costosa. Pero estaban confiados. Pero antes de que llegara el enemigo, hermano, todavía llegó una advertencia, pero no le pusieron atención a la advertencia. No le pusieron atención, mi amado hermano, a aquellos que estaban diciendo, hermano, que posiblemente iba a haber una invasión japonesa. Ellos no lo creyeron. No creyeron que el enemigo tuviera la capacidad de volar, hermano, de tan lejos para ir a atacar precisamente Pearl Harbor. Pero más sin embargo, el enemigo lo hizo e hizo los estragos que usted ya sabe. Por eso le digo, tenemos que estar alerta. ¿Dice amén? Dígale a su vecino, pues estemos alerta, dígale aleluya. No nos confiemos. Pero le digo en el verso 8, cuando hubo guerra de nuevo, Entonces, una de las cosas que usted tiene que aprender, hermano, y que yo tengo que aprender, es entender contra quién es nuestra guerra y quién está muchas veces detrás, manipulando el ambiente y manipulando las almas. Porque si usted no discierne quién está legalmente detrás, usted va a pelear contra carne y contra sangre. Y no va a pelear contra quien debería de pelear verdaderamente. David sabía que su guerra no era con Saúl.
David sabía que su guerra verdaderamente era, hermano, lo que dice Efesios, contra principados, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes. Y por eso David, hermano, no se enfocaba tanto en su hermano adversario de la carne, que era Saúl. Claro que no, hermano, se confiaba de él. Pero, hermano amado, él estaba enfocado en pelear y hacer la guerra precisamente contra el adversario. David sabía contra quién pelear. ¿Sabe usted contra quién pelear? ¿Sabe usted contra quién es su guerra? ¿Sabe usted quién muchas veces puede estar manipulando a alguien que tal vez le está haciendo la vida imposible? Porque dice, hubo guerra de nuevo. Pero David salió y peleó contra los filisteos. David salió y peleó contra los filisteos. Y esto nos enseña otra verdad. La verdad de que David no era, hermano, un creyente conformista, ni era un creyente cobarde. Cuando la guerra se presentó, David, hermano, no huyó de la guerra. David no huyó de la batalla. Yo conozco muchos creyentes que cuando la guerra arrecia y la guerra se presenta en su iglesia y la guerra se presenta, mi amado, a veces en su familia, prefiere huir y no pelear. Es más fácil, hermano, agarrar uno de sus cosas y hacer un cambio de iglesia. Es más fácil muchas veces para mucha gente, hermano, abandonar el hogar y dejar al esposo o a la esposa con un hermano montón de hijos. Es más fácil para mucha gente, hermano, salir huyendo de un trabajo. Es más fácil para mucha gente salir huyendo, hermano, de un compromiso. Pero eso no lo hacen, hermano amado, aquellos que han entendido que detrás de todo eso está el adversario, le digo, manipulando. Aleluya. Al contrario, David, hermano, tenía un discernimiento. David discernió el ataque precisamente del enemigo. Y David, hermano amado, él, le digo, lejos de estar tranquilo ahí, ¿verdad? Solamente viendo, no. Usted se da cuenta que David era un creyente de iniciativa. No era un creyente conformista. Era un creyente que tomaba él la iniciativa y que él estaba dispuesto a enfrentarse con el enemigo, porque él sabía que era el enemigo el que tenía que huir y no era él el que tenía que huir, mi amado hermano. En ese aspecto, pues, en ese tipo, hermano, de momento y de lucha. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Dice mi amado hermano, David salió y peleó contra los filisteos. Pero era la característica, hermano, de David. David, hermano amado, solo miraba que el enemigo le quería hacer daño. Y David, hermano, se fortalecía en Dios. Y él salía al encuentro del enemigo. Y él, mi amado hermano, lo hizo con Goliat. Lo leemos, ya lo leímos, pero volvamos a leer en 1 Samuel 17:48. Y sucedió que cuando el filisteo se levantó y se fue acercando para enfrentarse a David, este corrió rápidamente hacia el frente de batalla. Miren la actitud. Mire, mi amado hermano, el deseo de decir, no, yo aquí no voy a esperar que él, verdad, tome ventaja. No, yo lo voy a derrotar. Él corrió rápidamente hacia el frente de la batalla
para enfrentarse al filisteo. Que le digo que es todo lo contrario. Hay gente que corre, pero para huir del filisteo, para huir de las luchas, para huir, hermano amado, del confrontamiento con el enemigo. Qué tremendo. Entonces, David no era así. David salió y peleó contra los filisteos. Porque, hermano, mire, es cuando hay guerra, es cuando salen a relucir las cosas. Cuando hay guerra es cuando sale a relucir el carácter de una persona. Cuando hay adversidad se conoce a la persona. Se conoce el alma, el espíritu, el corazón de esa persona. Y es ahí, hermano, donde salen los valientes. Es ahí donde salen los hombres y las mujeres que hacen la diferencia en el reino de Dios. Porque fue ahí, hermano, donde salió a relucir el valor de David. Salió a relucir el amor, hermano, de David por el reino de Dios. Hubo guerra y David no se quedó, hermano, estático. No se quedó indiferente. No se quedó conforme. No, él dijo, no, es tiempo de salir. Es tiempo de levantarme, es tiempo de pelear y es tiempo de ir a enfrentar a ese enemigo que está tratando de estorbar nuevamente. Y qué casualidad haber dicho David que mientras yo no estuve, todo estuvo tranquilo, pero solo regresé al palacio, solo regresó mi presencia y viene la lucha nuevamente de los filisteos. Por eso nosotros decimos, amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia. Y aunque el gigante y los enemigos, hermano, quieran estorbar, hermano amado, pero entre más adoremos al Señor, más nuestros enemigos son avergonzados. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Pero le digo, vemos la actitud tan maravillosa de David, dispuesto a enfrentar al enemigo, sabiendo, hermano, que los filisteos era contra los que él debía de pelear. Pero eso no lo entendió Saúl. Y una de las cosas, hermano, que nosotros tenemos que darnos cuenta es que Saúl desafortunadamente continuaba con la misma actitud. Con la misma actitud. Mientras que David continuaba con la actitud de adorador, Saúl continuaba con la misma actitud agresiva, indiferente, dañada en su corazón. Y por eso yo le decía a usted que tristemente hay gente que no va a querer cambiar. Tristemente. Y por eso leíamos que dice la Biblia, y Saúl fue siempre enemigo de David. Porque no quiso dejarse cambiar. Porque no quiso entregar las áreas de su corazón que eran, hermano, enfermizas para él mismo y para los que lo rodeaban. Entonces leemos en el verso 9, oiga esto, David estaba peleando, David estaba, hermano, derrotando legalmente a los filisteos, y dice, y vino un espíritu malo permitido de parte del Señor sobre Saúl. Pero mi amado hermano, mi pregunta, escúcheme bien, póngame atención. Mi pregunta es, ¿por qué vino de nuevo el estorbo espiritual a Saúl? Si había sido, hermano amado, ministrado. ¿Por qué vino de nuevo el estorbo espiritual? Hágase esa pregunta, ¿por qué vino de nuevo el estorbo espiritual a Saúl?
¿Por qué Saúl, hermano, no podía ser verdaderamente libre? Porque la palabra dice, ¿verdad? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero ¿por qué Saúl no fue verdaderamente libre? Entonces, hermano, no cabe duda que su actitud tenía mucho que ver, hermano. Tenía mucho que ver la actitud de él. Porque nosotros lo vemos y vemos a David adorando. Pero a Saúl lo vemos con la misma actitud que leímos, hermano, en el capítulo 18. La misma actitud. No cambió de actitud. No cambió de modo de pensar. No lo hizo. Estaba exactamente igual. Y usted no puede permitirse eso. Usted no puede, hermano, permitirlo. Yo se lo ruego en el nombre del Señor Jesucristo. Se lo ruego porque Pablo dijo, os rogamos reconciliados. Yo le ruego, hermano, que deje la actitud, que se deje cambiar. Porque ahí estaba, hermano, Saúl sentado en su casa con su lanza, hermano, en la mano. Qué tremendo. Estaba con su lanza. ¿Qué no aprendiste? ¿Qué no aprendiste que capítulos anteriores el diablo te atacó, te dardió? Porque tenías la lanza en la mano y entonces trataste de clavar a David en la pared y decirle, lo voy a matar. ¿Qué no aprendiste en la lección? ¿Por qué vuelves de nuevo a estar con la misma actitud? A permitir nuevamente, hermano amado, a ponerte y exponerte al peligro de que el enemigo te dañe. Pero como él no cambiaba de actitud, el espíritu malo vino nuevamente a él. Si no lo hubiera encontrado en la actitud que lo encontró, si no lo hubiera encontrado nuevamente con la lanza en la mano, el enemigo no hubiera tenido influencia sobre él. Pero como lo encontró en la misma condición, en la misma situación, hermano, y con los mismos pensamientos, ahí lo empezó a estorbar nuevamente. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué tienes tú en tu mano espiritual? ¿Con qué vienes tú a este lugar? Con tu mano espiritualmente. ¿Qué traes? Porque, hermano, Saúl tenía que haber tenido no una lanza. ¿Qué tenía que haber tenido Saúl, hermano, en la mano? Legalmente como rey. Tenía que haber tenido el cetro. Tenía que haber tenido la vara de autoridad. Eso era lo que debía haber tenido. Si él hubiera tenido el cetro, la vara de autoridad en su mano, el enemigo, hermano, hubiera huido. Pero como él no tenía el cetro de autoridad como rey en su mano, él lo que tenía era lanza, él lo que tenía era rencor, él lo que tenía era celos, él lo que tenía era envidia, él lo que tenía era contienda. Entonces, cuando vino el enemigo, no lo pudo resistir porque no tenía el cetro de autoridad. Mire lo que hace el cetro, Números capítulo 24 y verso 17. El Señor, hermano, hablándole a Moisés,
le habla precisamente acerca, hermano amado, de lo que el Señor Jesucristo iba a tener en su mano. Porque el Señor Jesucristo, hermano, como rey también iba a ser atacado. Pero dice la Escritura en Números 24 y verso 17. Gloria a Dios. Cuando lo tenga me dice amén. Dice la Escritura: lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no cerca. Una estrella saldrá de Jacob, y su cetro, y un cetro, mejor dicho, y un cetro se levantará de Israel. Oiga esto. ¿Para qué es el cetro? ¿Para qué es el cetro? Para aplastar la frente de Moab y derrumbará a todos los hijos de Set. Entonces el cetro, mi amado hermano, es para aplastar la frente del enemigo, para derrumbar, mi amado hermano, el reino de las tinieblas. Para eso es que se necesita el cetro, la autoridad, hermano amado, la vara de gobierno. Porque siempre habrán hijos de Set. Siempre, mi amado hermano, van a haber, mi amado hermano, moabitas. Siempre van a haber, hermano, amalecitas. Siempre. Y nosotros debemos de tener el cetro de autoridad para aplastar los pensamientos, hermano, la frente de los hijos de Moab, mi amado hermano. Que sus pensamientos, los pensamientos de su frente, de su mente, no ministren, hermano, nuestra frente y nos hagan cambiar a nosotros. Sino que nosotros, le digo, tengamos la capacidad de pelear contra aquello, gloria a Dios. Pero Saúl no tenía el cetro en su mano. Saúl tenía lanza. Tenía lanza. Dice el Salmo 102. Oiga esto. ¿Por qué es tan importante tener cetro? Dice la Escritura en Salmo 110 y verso 2. El Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro. Entonces, ¿cómo llama Dios, hermano, a lo que Él te ha dado, hermano amado, en tu mano? Poderoso. Dios te ha dado una autoridad poderosa. Tú tienes autoridad. Porque el Señor Jesucristo dijo: os doy autoridad para hollar sobre escorpiones y serpientes y sobre toda fuerza del enemigo. Pero tú tienes que, hermano, dejar tu lanza y agarrar, mi amado hermano, el cetro y tener tu cetro de autoridad. El Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo, mira el respaldo al cetro. Mira el respaldo, mi amado hermano. Mira el respaldo diciendo: domina en medio de tus enemigos. Porque eso es lo que el Señor quiere. Que tú seas el dominador y no el dominado. Porque Saúl no era dominador. Saúl era dominado. Él no dominaba los sentimientos negativos, ni dominaba las influencias espirituales. Las influencias espirituales y sentimientos negativos lo dominaban a él. Y tú has sido llamado a ser un Sansón que domine a los filisteos y destruyas a los filisteos. Pero si te descuidas, te duermes. Si te descuidas, el enemigo te duerme. Te duerme. Y cuando sientas, te quita tu fuerza. Y cuando sientes, ya no dominas tú. Son los filisteos los que te dominan. Como eran los filisteos los que terminaron dominando a Sansón. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Estamos de acuerdo? Y aprender de estas cosas. Como te dije, esto confronta demasiado, hermano. Porque esto no es teoría. Esto es vida práctica. Esto es lo que se vive diariamente en las iglesias, en el reino de Dios, mi amado hermano.
y tenemos que entenderlo. Domina en medio de tus enemigos. Pero David, él sí tenía, hermano amado, la capacidad de dominar a los filisteos y que los filisteos huyeran de él. Pero Saúl tristemente era dominado. Ahora miremos, hermano amado, le digo, cómo este Saúl estaba tan dañado. Porque Saúl estaba obsesionado. Saúl, hermano, le entró una obsesión y estaba obsesionado con la idea de matar a David. Tenía esa obsesión de matar a David, de matar al ungido de Jehová, de matar al escogido del Señor. Entonces, mi amado hermano, Saúl pronto se olvidó de su juramento. Leímos, hermano, el día de ayer, que él le juró a Jonatán y le dijo, juro por Jehová, que David no morirá. Pero le decía yo a usted, que vemos tan dañado a Saúl, porque solamente lo dijo del diente al labio. Pero legalmente, hermano amado, él estaba obsesionado. Obsesionado. Y si nosotros no tenemos cuidado, entra obsesión a nuestro corazón. Y cuando entra obsesión a nuestro corazón se vuelve obstinado hacia el mal. Hacia el mal. Y se obstina como se obstinaba el corazón de Faraón en hacerle mal a Israel. Entonces leemos en el verso 10. Después de que dice la Biblia que un espíritu vino a atacar a Saúl y que éste estaba con la lanza, mi amado hermano, sentado, ¿verdad?, en su casa y con la lanza en su mano. Y David dice, tocaba el arpa como de costumbre. David tocaba el arpa. Le digo, uno adorador y el otro, mi amado hermano, dañado. Entonces dice el verso 10. Y trató Saúl de clavar a David en la pared con la lanza. Qué tremendo. Trató Saúl de clavar a David con la lanza en la pared. Aleluya. Qué tremendo. Pero mire lo que dice la versión del 60, porque ahí dice, trató Saúl. Dice la versión del 60, y Saúl procuró. Entonces, hermano, como que él dejaba ver, le digo, rasgos de su corazón dañado. Cuando él, hermano, trataba, cuando él procuraba, él dejaba ver que su corazón estaba dañado. Y cuando usted trata por todos, hermano, los medios, dañar a su hermano, levantarle, hermano, una calumnia, o ponerlo en mal, o trata por todos los medios, le digo, hermano amado, de ver lo malo en él, usted está dañado, porque usted está tratando. Usted está, hermano, procurando. Y procura, a veces le digo, veladamente. A veces veladamente. A veces, mi amado hermano, con una hipocresía sutil, muy sutil. Pero se procura muchas veces hacer el daño, hacer el mal. Procuró Saúl enclavar a David con la lanza en la pared. Pero una de las cosas que usted tiene que entender, le digo, es que David sabía que Saúl estaba manipulado.
Y eso le ayudó, hermano, a David. Le ayudó para estar alerta siempre. David, hermano, estaba alerta. David, hermano, podía discernir que Saúl no estaba bien. Y aunque él tocaba en su presencia, mi amado hermano, y él adoraba, no por eso se confiaba. Y una de las cosas que David entendió es que él no podía entrar en discusión ni en pelea con Saúl, porque era pelear con la carne y no pelear contra el que verdaderamente tenía que pelear. Dice amén. Y por eso, mi amado hermano, David prefirió mejor apartarse, hacerse a un lado. No porque fuera un cobarde, no, sino que él sabía, hermano amado, que definitivamente Saúl estaba afectado. Por eso dice, Saúl procuró clavar a David con la lanza en la pared, pero él se apartó de delante de Saúl. Él se apartó. Por eso, mi amado hermano, hay momentos en que tiene uno que apartarse. No porque no ames a esa persona, sino porque no te conviene estar cerca de esa persona, porque esa persona no cambia de actitud. Esa persona sigue empecinada con sus mismas actitudes. Y yo no quiero aprender ni ser contaminado de esas actitudes. Yo prefiero mejor, hermano, apartarme. Porque el entendido ve el mal y se aparta. Y a veces el mal tú lo puedes ver en una persona. Y si tú ves el mal en una persona y que esa persona no quiere dar cambio, apártate, apártate, porque si no te va a arrastrar y te va a contaminar. Por eso es que, hermano, Abraham prefirió apartarse de su hermano Lot. Somos hermanos, le dijo, pero más vale que nos apartemos, porque tus actitudes tú no quieres cambiar. Tú quieres caminar hacia Sodoma y yo no quiero caminar hacia Sodoma. Yo quiero caminar a Canaán. Yo quiero caminar a la búsqueda de Dios. Y tú quieres buscar Sodoma, quieres buscar la contaminación, quieres buscar el pecado, y yo no me voy a dejar arrastrar. Prefiero apartarme. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Pero le digo, mi amado hermano, entonces vemos ahí que dice, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared. O sea que Saúl no pudo vencer ese deseo diabólico. Y agarró la lanza, hermano, y se la lanzó por tercera vez. Por tercera vez. No era la primera vez. No era la segunda vez. Era la tercera. Yo creo que, hermano, Saúl haber dicho a la tercera va la vencida. Y esta tercera vez lo voy a clavar. Hoy no fallo.